Buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos. Es una alegría poder llegar a ustedes, un gozo del Señor poder llegar a ustedes. Gracias al Señor que podemos continuar el estudio de números. Muy bien, estamos hoy en números 33, del 1 al 49, y la razón por la cual tomamos como base números 33, del 1 al 49, es porque allí están las 42 jornadas que vamos a estudiar. Y ayer dijimos que es una vista panorámica la que tenemos para poder observar todo lo que se va a llevar a cabo en ese viaje por el desierto, que representa el viaje de nuestra vida como cristianos. Muy bien. Ayer empezamos a hablar de Ramesés. Ramesés es Egipto. Entonces vamos a leer en el versículo 3, porque por ahí nos quedamos. Dice, de Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Ayer hicimos énfasis en la palabra salir, salir, porque las jornadas están arregladas para salir. Están arregladas para entrar también, porque cuando entramos a una jornada nueva, entramos a algo que Dios está usando para que avancemos. Pero lo más importante es la salida, porque las jornadas están arregladas para la salida. Y eso es muy, muy crucial para nosotros los cristianos, porque eso nos indica que las circunstancias de nuestra vida, los problemas de nuestra vida, todo lo que nos pasa en la vida es para salir de ello. Gloria a Dios. Algunos no han visto eso, que todo es para salir, no es para quedarnos allí. Cualquiera que se queda en una estación, cualquiera que se queda en una jornada, es el que está representado por los que murieron postrados, los que se quedaron postrados en el desierto. Ustedes saben que eso así es, y gracias a Dios que lo podemos entender. Aparece allí Ramesés, es decir, de allí es donde parten de Ramesés. Salieron con mano poderosa, y eso es maravilloso, hermanos, saber que nuestra salida de Egipto es por la mano poderosa de Dios. Ninguno puede salir si la poderosa mano de Dios no lo saca. El hombre puede patinar y estar allí en sus propias fuerzas y no va a poder salir, porque para poder salir, mis amados hermanos, de cualquier situación en la que caemos, se necesita la mano poderosa del Señor. Por eso es que el Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Oh, qué precioso, hermano, que el Señor adereza mesa delante de nosotros en presencia de los que nos están angustiando. Muy bien, luego el versículo 4 dice, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte, de entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés. Cuando estudiamos Éxodo, nosotros estuvimos hablando de las plagas y cómo es que el asunto de las plagas tiene que ver con los dioses de los egipcios. O sea que Dios estaba tratando con asuntos espirituales para liberar a su pueblo. Y eso lo vamos a reconsiderar hoy. Vamos a ver algún puntito respecto a eso. Pero vamos a seguir avanzando. Porque nosotros vemos allí que el Señor los saca de Ramesés para llevarlos a Sucot. Todavía no vamos a tocar Sucot, porque vamos a quedar bien claros de lo que es la salida de Ramesés. Por eso es que quiero que nos detengamos un poquito para comprender bien lo que significa salir de Ramesés. Ayer usé una frase y la vuelvo a repetir hoy.
Puede ser que no tengamos conciencia de dónde estábamos y eso hace que no tengamos conciencia de dónde salimos. Es importantísimo para todo cristiano saber lo que significa haber salido de Egipto. Hermano, de verdad, créame, hay muchos cristianos que están sirviendo a Dios hoy día, pero no saben de dónde los sacó Dios debido a que no se los enseñaron. Todos los mensajes anteriores que hemos tenido, ya por allá atrás unos 6, 7, 8 mensajes, yo les dije a ustedes que nosotros a veces sabemos predicar de Éxodo en adelante, pero no le podemos enseñar a la gente cómo es que ellos llegaron a Ramesés, porque nosotros llegamos a Ramesés como esclavos. Llegamos a Egipto como esclavos y eso es muy importante entenderlo porque solo de esa manera vamos a entender nuestra preexistencia, solo de esa manera vamos a entender que el problema que nosotros traemos al venir a esta tierra es un problema espiritual. Pero gracias a Dios lo estamos repitiendo y lo comemos y lo rumiamos, porque hermano, la realidad es que al estudiar la Biblia lo importante es que nos ubiquemos, que sepamos en dónde estamos parados. Así que yo le doy gracias a Dios porque me da esta gran bendición. Tenemos que ejercitar nuestros sentidos. El apóstol Pablo, cuando él escribió Hebreos, dice que vayamos hacia adelante, que vayamos a la perfección, que ejercitemos nuestro espíritu, hermano. Porque nosotros no vamos a avanzar si nosotros no nos mantenemos estudiando la palabra. Muy bien, entonces, si quisiéramos, podríamos ver Éxodo, porque al hablar de Ramesés tendríamos que regresar a Éxodo, pero no lo vamos a leer, solo les estoy dando la referencia. Recuérdense que en los capítulos del 1 al 12, allí está todo lo que el pueblo de Israel hacía cuando estaba en Ramesés. Y ahí está escrito también qué hizo Dios para sacarlos de Ramesés. Si leemos los primeros versículos de el capítulo 1, dice allí, y estos son los nombres, en Éxodo 1:1, y estos son los nombres, ese es el título de ese libro. El libro de Éxodo originalmente se llamaba Wel Shemot, que significa estos son los nombres. Originalmente, escúcheme bien, así se llamaba el libro de Éxodo. Después se adoptó el nombre Salida, debido a que Éxodo es salida. O sea que es muy significativo entender a Éxodo como salida. Así que su nombre original, vuelvo a repetirle, es Wel Shemot y dice, estos son los nombres. Así que gracias al Señor que podemos entender eso. Al igual que Génesis, Génesis es Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim, que quiere decir en el principio, o el libro de los principios. Muy bien, entonces vamos a seguir leyendo. Allí mismo regresemos a Éxodo 1:1. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, vamos a seguir leyendo dentro de un ratito, pero aquí quiero insertar una referencia que es muy importante que nosotros la sepamos, ¿verdad? Porque a nosotros solo se nos dice cómo entraron todos los israelitas a Egipto. Pero nosotros debemos de conocer un poquito de la historia, porque nosotros debemos de ver que, ¿por qué Faraón puso a José como segundo gobernador de todo Egipto? Fíjese que si uno quiere entender bien esto, y yo tuve que investigarlo,
tuve que ponerme a estudiar y a buscar una información correcta porque resulta que cuando uno estudia la historia regular muchas veces no es exacta. Porque como algunos no tienen interés en presentar datos exactos de la historia, sino a ellos les gusta presentar más o menos. Al grado que cuando usted lee la historia dice, esto sucedió más o menos entre el año tal y el año tal, y a veces hasta 100 años de diferencia. Y eso pues nos da una historia que no es exacta. Si uno quiere conocer la historia exacta, uno tiene que usar la Biblia como base. La Biblia como base, porque resulta que si no usa uno la Biblia como base para entender la historia, pues va a tener a los hermanos con historias cambiadas. Y yo no sé hasta dónde nos hace daño tener la historia un poco cambiada. Yo ignoro porque a veces me pongo a pensar, bueno, ¿será más salvo un cristiano que conoce las cosas más exactamente que alguien que no las conoce muy exactamente? ¿O será que la salvación en realidad es vivir a Cristo y aunque no sepamos muchas cosas? Bueno, yo creo que los dos extremos son malos. Debemos de siempre caminar en un término medio, o sea, en una forma balanceada. Entonces les cuento todo esto porque yo soy su investigador. Aquí tienen ustedes a un hermano frente a ustedes hablándoles la palabra, pero soy un investigador. Yo no le digo amén a todo. Yo no digo, ya entendí esto, ya lo di por entendido. No, no, no. Si usted quiere, después de que me escucha a mí, quiere meterse al internet, métase. Busque en la Wikipedia, en la enciclopedia, en los diccionarios, porque yo antes de predicarle a usted lo hago. Yo no me pongo a enseñar tratando de impresionar a nadie, sino que soy un investigador profundo. Entonces, yo quiero que usted sepa por qué cuando José llegó a Egipto lo pusieron como gobernador. ¿Cómo era la situación política de Egipto? Porque para poder tener parte en la política, uno tiene que conocer cuál es la política de ese pueblo. Pues resulta que los egipcios se manejaban por dinastías. Ellos tenían dinastías y le voy a explicar y si no, usted lo lee. Las dinastías son un grupo de reyes que gobiernan. Ustedes han oído aún en la época moderna, por ejemplo, en México, el PRI, que es un partido oficial de México, es un partido que domina. Ustedes saben que está el PRI y el PAN, son partidos pues fuertes en el país de México. En Estados Unidos están los demócratas y los republicanos, son los partidos mayores. Entonces, cuando 10 presidentes de un partido dominan, eso se llama dinastía, ¿verdad? En otros lugares no hay democracia y no respetan los periodos de presidencia que ponen a los presidentes, entonces se vuelven a veces dictaduras. Pero de todas maneras, si de un dictador viene otro dictador y sucesivamente, hay países que han tenido una dinastía de dictadores. Entonces, yo quiero que ustedes me pongan mucha atención porque hoy vamos a hablar cosas que hay que ejercitarnos, pero se las voy a decir despacio para que ustedes las entiendan. Entonces, Egipto tenía dinastías y resulta que cuando estaba José gobernando como segundo gobernador de Egipto, los faraones eran Ixos, así, eran faraones. O sea que los faraones eran una dinastía, de diferentes nombres eran los faraones, y la dinastía era de los Ixos, que eran personas extranjeras. Eso parece raro a nosotros, ¿verdad? Que extranjeros lleguen a vivir a México y que ellos resulten gobernando. Bueno, yo creo que sí ha pasado, pero no se ha vuelto dinastía. Por ejemplo, ahorita El Salvador tiene un presidente que es de origen musulmán, o sea que es de origen árabe.
y por eso algunos dicen investíguenlo porque a lo mejor no es ni salvadoreño y está siendo un dictador en El Salvador, así le dicen, aunque realmente todavía no sabemos quién es él porque regularmente todos empiezan bien y se voltean. Pero oremos por los gobernantes. Dios a nosotros nos manda a orar por los gobernantes. Entonces quiero que ustedes se den cuenta que la dinastía de los Ixos eran pueblos de origen moabí, eran de los moabitas, edomitas, eh, y luego llegaron como los anaquín. Ellos llegaron, entraron pues a Egipto, pero ellos empezaron a gobernar. Ellos empezaron a gobernar. Algunos les atribuyen su descendencia semítica, ellos creen que son judíos. Sin embargo, cuando uno estudia la historia bien detalladamente y no dejándose engañar de las historias falsas, uno se da cuenta que no eran judíos directamente, sino primos de los judíos. Pero eso tiene que ver mucho, porque cuando Dios soberanamente hizo que los Hicsos gobernaran Egipto, Él preparó todo el ambiente para que alguien que simpatizaba con los semitas, con los judíos, pusiera a José para gobernar. O sea que eran lazos que traían ahí y por eso debemos de entenderlo porque Dios siempre prepara el ambiente cuando va a tomar a una nación, ¿verdad? Entonces, resulta que la dinastía de los egipcios fue interrumpida en la época de José. Por eso tiene que entender usted que dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. O sea que los egipcios antiguos fueron conquistados por los Hicsos y los Hicsos resultaron gobernando, pero al rato se volvieron a levantar los egipcios antiguos y les quitaron el poder. Y eso fue lo que sucedió cuando entraron los hijos de Israel. Ya el faraón siguiente que entró, ya no, él ya no conocía a José. Entonces, con esa invasión de los llamados Hicsos, que fueron pueblos que venían de la tierra de Canaán y de la tierra de Edom, de la tierra de los amalecitas, estos fueron tomando a Egipto y fueron estableciendo sus dinastías en Egipto de faraones Hicsos, llamados, dice Josefo que les llamaban reyes pastores, pero si uno se pone a leer, hay otros historiadores que dicen que Josefo se equivocó y que no presentó la verdadera historia. Bueno, yo solo les estoy dando algunas referencias para que ustedes sepan cómo preparó Dios el ambiente para que José llegara a gobernar en Egipto. Muy bien. Entonces, otra cosa que también investigué fue que el faraón, ¿quién era el faraón que persiguió al pueblo de Israel? Porque la historia dice que era Ramsés II, al grado que dicen que los israelitas le hicieron las ciudades con su mismo nombre, Ramesés, pero también eso no encaja con la historia porque no era Ramsés el rey que se ahogó en el Mar Rojo, porque la diferencia se encuentra cuando uno estudia que Ramsés II, que es el que dicen que era el faraón cuando persiguió a los israelitas, dicen que ese que persiguió a los israelitas aparece en la historia como un rey que se ahogó, mientras que Ramsés no se ahogó, sino que Ramsés se enfermó de una caries, de una muela, que se le llegó a volver una infección total que se le comió toda la mandíbula y la cara. Entonces él murió por esa enfermedad. Pero el que verdaderamente era el, el faraón del tiempo de los israelitas se llamaba Tutimeus. Tutimeus. Sí, Tutimeos, que también es el mismo que se llamaba Dedumes. Tetumeos Dedumes, el mismo nombre, Dedumes Tutimeo, Tutimeos, no Timoteos, Tuti. Acuérdense de Tutti Frutti, Tutimeos. Ese era el faraón que siguió a los israelitas y él sí aparece en la historia como algo
como alguien que se murió ahogado. Entonces seguimos leyendo en Éxodo, dice, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Fíjese pues, tenemos que poner atención a las palabras escritas. Los egipcios no querían que los israelitas se fueran. Esto significa que el diablo, con sus demonios, él no quería que tú salieras de Egipto. Dios te tenía escogido y predestinado, pero el diablo no te quería dejar ir. Al diablo le gusta tenernos de esclavos. Entonces, estas son cosas, hermano, que son detallitos que están aquí en la palabra y que debemos entenderlos para saber de dónde venimos. No solo venimos a Egipto como esclavos, no nos querían dejar ir, hermano. Allí nos querían tener. Entonces, vamos a entender que de allí es donde aparecemos en la situación de esclavitud y bajo la opresión de Egipto. Ok, entonces vamos a entender bien, hermano, porque muchos creen que solo les perdonaron sus pecaditos. Muchos cristianos creen, ya me perdonó el Señor, yo ya soy cristiano, aleluya, gloria a Dios, como aquel hermano que, ¿cómo estás, hermano? Aleluya, gloria a Dios, todo está bien. Tenemos que entender lo que es realmente, hermano, salir de Egipto. Y vamos a leer para que usted se dé cuenta en qué situación estaba, porque si no, no va a saber de dónde salió. Sigamos leyendo, el versículo 11 dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Aquí aparece pues lo que está opuesto al pueblo de Dios, el anticristo, el espíritu del anticristo, hermano. Fíjate que desde la figura nos muestra Dios bajo qué opresión está el pueblo de Dios. Aquí aparece esta palabra que es muy descriptiva de Egipto, hermano. Molestia, carga, pitón y serpiente. De ahí es de donde se deriva la palabra pitonisa. Ramesés significa hijo del sol, nacido del sol. Es tanto que el trono del faraón tenía unas tremendas serpientes en el trono. Eran gente directamente identificada con la serpiente, hermano. Entonces nosotros tenemos que ver que para entender un poquito más de dónde nos libró Dios, por favor, póngame atención, mi hermanito y mi hermanita, mira de dónde te ha librado Dios. Porque vamos a entender este asunto, vamos a ir a Apocalipsis. Hoy vamos a ejercitar, hermano, nuestros sentidos, porque no es posible que nos quedemos, hermano, dando vueltas en el desierto, ni mucho menos postrados en el desierto. Vamos a ejercitar nuestros sentidos porque Dios quiere que nosotros avancemos, hermano. Dios quiere que avancemos y vamos a ir a Apocalipsis 13:1 porque nosotros tenemos que entender, hermano, todo el sistema del cual Dios nos ha librado, pero que muchas veces no estamos librados totalmente porque no tenemos conciencia de la figura de lo que Dios nos muestra, de dónde tenemos que salir. Hermano, si tú no sabes de dónde tienes que salir, ¿cómo vas a entender en dónde estás? Vamos a ir a Apocalipsis 13:1 y voy a ir, en este asunto quiero ir despacio porque esto tiene mucha información. Esto tiene detalles que es importante que nosotros los entendamos. Dice aquí en Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Fíjate pues la bestia, tienes que ver cómo es la bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Fíjate.
Y este texto lo vamos a completar usando el capítulo 17. Vamos a, de aquí del 13:1, vamos a unirnos con el capítulo 17. Tenme paciencia, vamos a entender hoy cosas preciosas. Fíjese que allí nos puso nuestro hermanito Jonathan. Mire qué bonito, él entra, así me gusta que entremos todos a ver lo que estamos estudiando. Dice, mi hermana Juanita puso, eh, vamos a ver, es que alguien me puso aquí está, ¿eh? Dice Jorge Chiriboga, ¿quién era el faraón en la época de Moisés? El faraón bajo el que tuvo lugar el éxodo se identifica como el poderoso Ramesés. Solo te dije, Jorgito, que eso no está correcto. No fue Ramsés II, fue Tutimeos. Busca a Tutimeos y a Dedumes, porque esa historia es más exacta, porque Ramsés murió, Ramsés II murió de una caries que se le infectó totalmente. Él era de la 19ª dinastía. En cambio, el faraón que se ahogó cuando salió el pueblo de Israel era de la 13ª dinastía. Se los digo para que investiguen. eh, Hay un hermano en internet que se llama Buscando la Realidad. Sí, Buscando la Realidad, y ahí lo van a encontrar. Pues más adelante, si quieren, les doy la referencia más exacta, pero él es un historiador moderno, es argentino, y él nos ayuda a entender la historia porque él se basa en la Biblia. Esta historia está tirada así al azar, como los historiadores la ponen. Aún Josefo tomó mucha información de esta, pero al concluir se da uno cuenta que no está exacta. El verdadero faraón que estuvo en funciones cuando el pueblo de Israel se le abrió el Mar Rojo se llamaba Tutimeos, y es el mismo de Dumes, era de los Ixos, ¿ok? Muy bien, entonces regresemos a donde íbamos en el capítulo 17 de Apocalipsis. No quiero que se me confundan, quiero que pongan atención a lo que estamos hablando. Después ustedes lo pueden investigar. La única razón por la cual le dije a Jorgito es porque él sacó esa información, pero hay una información más exacta que esa. Les dije que estudiamos la Biblia con mucha responsabilidad, no aceptando cualquier cosa, sino aún la historia la tenemos que basar en la Biblia. Lo que diga la Biblia es la base. Lo que diga la Biblia es la base. Entonces, con la base de Biblia buscamos qué parte de la historia encaja con la Biblia, y se queda uno maravillado porque el diablo lo que quiere es que uno tenga toda la información mala para que no pegue en el centro en lo que está hablando. En el capítulo 17 de Apocalipsis y versículo 7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Te das cuenta? Es la misma bestia del 13:1. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Así que en el 17:1 es de la misma bestia que nos están hablando, pero nos dan más detalles. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era, fíjese, esto es muy importante, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Noten pues, quiero hacer una referencia porque muchos de ustedes han estudiado conmigo Apocalipsis, y siempre les he dicho que Dios nos ha ayudado a ir estudiando y estudiando y estudiando. Y muchas veces cuando llegamos a cierto punto, pero ya es segunda vez o tercera que estamos considerando un pasaje, muchas veces Dios nos da mejor luz. Entonces nosotros tenemos que estar abiertos.
No vayamos a cometer los errores que cometen muchos que cuando se confunden en su enseñanza nunca la corrigen. Yo aprendí del hermano Marvin Byers. Él dijo que es muy importante que si nosotros enseñamos algo, pero de repente encontramos más luz, arreglemos o ajustemos lo que tenemos que ajustar. Nosotros hace años estuvimos estudiando con el recobro. El recobro tiene muchas cosas bonitas. El hermano Whitney Lee fue un buen investigador de la palabra y él llegó hasta donde Dios le permitió llegar. Nosotros tenemos enseñanzas de Watchman Nee, de Witness Lee, del hermano Marvin Byers, del hermano John Darby, de muchos hermanos que fueron antes que nosotros. Y nosotros como investigadores siempre ponemos atención a lo que todos ellos enseñaron porque no es correcto aparecer nosotros con una nueva enseñanza sin pararnos sobre los hombros de los hermanos que vieron cosas antes que nosotros. Nosotros tenemos que honrar la fuente. Honor al que honor merece. Nosotros nos debemos a hermanos que fueron antes que nosotros. Yo estoy parado sobre los hombros de hermanos que fueron antes que nosotros. Estudio, investigo y hago los ajustes. Si yo veo que ellos tienen algo que ahora está más claro, lo voy poniendo a un ladito. Yo aprendí con el hermano Witness Lee que la dinastía de los Césares, porque el hermano cuando escribe sus comentarios de Apocalipsis, él pone que en el Imperio Romano hubieron 12 Césares muy importantes, y él pone que Dios solo usó 7. Hasta me compré el libro de la dinastía de los Césares para entender cuando yo estudié con él, porque les vuelvo a repetir, a mí me gusta estar seguro de lo que estoy hablando. Compré mi libro de la dinastía de los Césares y es un libro que ustedes lo pueden comprar. Y también lo pueden buscar en la Wikipedia o en la enciclopedia. La dinastía de los Césares romanos eran 12, que fueron los más famosos, los más importantes. Y entonces el hermano Witness Lee puso que Dios usó solo 7. Y yo lo interpreté de la misma manera, o sea que dije, oh, bueno, el que era, el que es y el que vendrá. O sea, este pasaje donde dice, hermano, dice, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo. O sea que el hermano Winley puso que la bestia que has visto, dice, era, y pone a Nerón. Y pone que no es el César que estaba de turno, que era Domiciano, y dice, y este no es, pero pone al que va a subir del abismo, pero lo pone como el que era viene a ser el que es. Entonces yo aprendí con el hermano Witness Lee que el César que se habla aquí en el capítulo 17 era Nerón y que Nerón está entre los espíritus que Dios tiene retenidos para que vuelvan a la tierra. Y es bíblico, él lo presenta con pura Biblia. Él presenta, como por ejemplo Juan el Bautista, él dice que es Elías. Elías, y así lo pone la Biblia, dice que el espíritu de Elías regresó en Juan el Bautista, pareciera como reencarnación, pero nosotros no hablamos de reencarnación, sino que si dicen Elías ya vino, es el mismo Elías, pero no reencarnado, sino encarnado otra vez. ¿Me entiende? Entonces, todo eso usted lo puede averiguar y yo lo meto a usted a que estudie también, porque nosotros no nos paramos frente a los hermanos como neófitos ni como personas que no sabemos lo que estamos hablando. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Por eso le dije, hoy vamos a ejercitar nuestros sentidos. A algunos esto les va a parecer como, el que no esté interesado, esta clase de hoy está aburrida. Sin embargo, el que de verdad quiere aprender bien la Biblia, se abre, porque nosotros no solo somos tocados de nuestro intelecto, sino también de nuestro corazón. Y he insistido y en los mensajes anteriores les dije que las dos palabras griegas que se usan es didaque y querigma. Didaque y querigma.
El Señor Jesús didaqueó y querigmió. Él enseñó y predicó. Nosotros, si queremos ser buenos siervos, nosotros debemos de enseñar. Y esa palabra didaque o didache, como le llaman algunos, esa palabra es enseñar la Biblia en secuencia. Enseñar la Biblia en secuencia. Y querigma es predicar, o sea, volver esa enseñanza a un asunto práctico. Por eso, si usted se da cuenta, yo enseño, pero exhorto. Yo enseño, pero exhorto. Yo enseño y predico. Yo te doy cosas profundas de la Biblia, pero al mismo tiempo te digo, hazlo práctico para tu vida. Ayer les estuve tocando asuntos de que no andemos con cuentos diciendo que somos cristianos si tenemos hechos pedazos nuestros matrimonios. Esa es la predicación. Pero la enseñanza, ahorita estoy enseñando y espérese, ahorita lo vamos a poner en práctica. Ahorita estoy didachando. ¿Para qué? Para querigmear. ¿Ok? Perdóneme si alguno no me entiende mi hablar. Yo asocio las palabras para darme a entender. Esas dos expresiones griegas son muy importantes para el cristiano porque el cristiano tiene que tener didache y tiene que tener querigma. Son palabras griegas. Entonces, regresemos a nuestro asunto, porque va a decir usted, bueno, pero ¿qué nos quiso decir con eso de los Césares? Con eso de los Césares quiero decirle que no hay problema, como lo pone el hermano Winnerly. Él lo vio de esa manera y es entendible, porque lo pone así como se lo estoy explicando. Pero hoy vamos a ver que hay más luz. Hoy vamos a ver que tenemos más luz para interpretar más correctamente. Ok. Voy a volver a leer el capítulo 17. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ok. Ya te expliqué cómo lo presenta el hermano Winnerly, pero hoy te voy a demostrar que hay más que eso al seguir estudiando uno, porque yo he descubierto cosas que ellos no descubrieron, y ustedes son testigos. Ellos nunca descubrieron la creación del hombre, la hechura del hombre y la formación del hombre. Dios me dio a mí esa revelación para que yo la enseñe muy bíblicamente. Y le doy gracias a Dios porque la sé enseñar muy bíblicamente. Ellos pusieron el guante vacío en el Edén, yo puse el guante vacío desde la creación. Desde allá en la vida del espíritu el hombre viene como guante vacío porque yo pongo que el hombre perdió la gloria de Dios estando en la presencia de Dios. Porque fuimos creados en Cristo Jesús. Dice que somos hechura suya creados en Cristo Jesús. Entonces nuestra creación la tuvimos que poner al otro lado de la cortina. Nuestra hechura y nuestra formación sí están de este lado de la cortina. Pero el guante lo pone él desde la creación de Génesis en adelante. Nosotros ponemos el guante, o más bien dicho yo, y el que se atreva a entender la enseñanza, lo va a poner atrás de la cortina. Amén. Entonces, Dios nos mostró que Génesis solo explica lo que nos pasó en la vida espiritual. Por eso es que aparecemos en Egipto. Me explico, ¿verdad? Entonces, si usted tiene dudas, repase estos mensajes, escúchelos una y otra vez hasta que le encuentre la cabeza y la cola. Ok. Lo que aparece aquí realmente fue una bestia, pero no era la definitiva. Escuche bien, porque nosotros estamos hablando ahorita de que tenemos que entender como cristianos de dónde nos libró Dios. Tenemos que saber lo que es el Ramesés, lo que es Egipto, lo que es el anticristo. Nosotros venimos de liberarnos del anticristo, que es la misma encarnación del diablo. Faraón es el anticristo, es tipo del diablo. Entonces, note pues, nosotros primero aquí vemos que esta bestia no era la definitiva, no es la final que está por establecer ahora su gobierno mundial. Por eso era, no es y será. Ok, espéreme, paciencia. La definitiva estaba para subir en los tiempos de Juan.
en los tiempos de Juan. Yo leí aquí en el capítulo 17 y usted puede leer también en Daniel. En Daniel se nos explican a través del sueño que tuvo Nabucodonosor. Él nos explica las dinastías, porque podemos cometer el error de creer que es un rey nada más el que dice 4 reyes, pero en realidad son 4 reinos, 4 reinos. Mire, la definitiva dice que estaba por subir en el tiempo de Juan, no cuando Daniel en el capítulo 7 de su libro vio las 4 bestias. Daniel estaba en el tiempo de Babilonia, y quiero que por favor me entienda esto, mi hermano. Le va a ver usted que es fácil de entenderlo, muy práctico. Daniel estaba en el tiempo de Nabucodonosor, y él vio las dinastías de Nabucodonosor en adelante, de Babilonia en adelante. La primera bestia a Nabucodonosor, que era una bestia vista como un león con alas, que eran los asirios y los caldeos. La segunda bestia que él vio, el oso, que se alzaba más de un costado que del otro, eran los medos persas. La tercera bestia, un leopardo con 4 alas, símbolo del imperio griego. El imperio griego se dividió en 4 cuando se murió Alejandro Magno. Ellos se lo dividieron en sus 4 generales, que son Seleuco, Ptolomeo, Antíoco y Casandro. De allí surgieron los famosos reyes del norte y del sur, los seleucidas, los antíocos y los ptolomeos. Y después vino el imperio romano, caracterizado por la 4ª bestia. De la cabeza de esa 4ª bestia salieron 10 cuernos, de los cuales salió un cuerno blasfemo, que es el gobierno final mundial blasfemo, que es lo que estamos a punto de ver. Estamos a punto de ver que surja un personaje que va a tener el control de toda la tierra. Ok, noten pues, pero ese va a ser un imperio diferente. Ese es un imperio diferente. Vamos a ver pues, porque tenemos que tomar en cuenta que Daniel estaba viendo desde Babilonia para adelante. En cambio, Juan, en Apocalipsis, y esta es la luz mayor que tenemos ahora. Juan, él está en los tiempos de Roma, viendo para atrás y viendo para adelante. Por esa razón, Daniel no ve sino 4 bestias. Él ve el imperio babilónico, el medo-persa, el imperio griego, y luego ve el imperio romano, que continúa hasta dar lugar al hijo de perdición, como dice Pablo en los Tesalonicenses. Dice Pablo en los Tesalonicenses, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, Allí estaba el imperio romano gobernando. Fíjese pues, cómo habla Juan. Porque ya está cómo habla Pablo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Era el imperio romano, porque el imperio romano era el que estaba gobernando, hasta que él sea quitado de en medio. Tienen que quitar el gobierno de Roma para que surja el anticristo. Y usted ya sabe en dónde está solapado el imperio romano. Porque el imperio romano se terminó 476 antes de Cristo políticamente, pero siguió escondido en la Iglesia Católica, y ahí ha venido, y ese tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque hasta que caiga la gran ramera, la caída de Babilonia, entonces el anticristo gobierna por 3 años y medio. ¿Ok?
Entonces vamos a ir entendiendo todo esto, hermano, porque ahora tenemos más luz. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, en aquel cuerno blasfemo que tenía que surgir de entre los 10 cuernos de la cuarta bestia, el imperio romano. El imperio romano tenía que salir para que pudiera aparecer el imperio final del anticristo. Daniel está viendo desde Babilonia 4 bestias y su desarrollo final. En cambio, Juan, él no ve eso, sino que si seguimos leyendo el capítulo 17, sigamos leyendo el verso 9, versículo 9, dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Fíjese pues. Importante que nosotros entendamos estos asuntos. Claro que la ciudad de Roma, porque muchos agarran la ciudad de Roma y es clarísimo que la ciudad de Roma está asentada sobre los llamados 7 montes palatinos. Pero cada monte de la profecía de la Biblia también representa reinos. Y aún el reino de Dios está representado por una gran montaña, un gran monte. Entonces vamos a verlo de esta manera, porque esto nos trae mejor luz para entender del sistema del cual Dios nos ha librado y que si no estamos librados, hermano, tenemos que ser librados de este sistema, porque este sistema es anticristo. El sistema anticristo siempre ha estado presente. Ok, miren cómo continúa Juan diciendo. Dice, y son 7 reyes. En el versículo 10 estoy. 5 de ellos han caído. ¿Se da cuenta? Mire, ahora se nos va a aclarar el asunto, porque tenemos que entender el hablar de Juan. Juan se encuentra en el Imperio Romano. Cuando él está escribiendo Apocalipsis, él está en el Imperio Romano. Y él dice que son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Él mira para atrás, mira para atrás. Mira que han caído. Uno es. O sea que el Imperio Romano ahí estaba presente. Pero no ha venido el reino del anticristo. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Dura 42 meses. Dura 3 años y medio. Ese es todo el gobierno del anticristo. Y como ya sabemos bien las 70 semanas de Daniel, por eso no hacemos énfasis en la última semana, sino la mitad de la otra semana. Todos los que han estudiado conmigo ya conocen estos asuntos, así que con confianza los puedo decir. Y si hay alguien que no me entiende lo que estoy hablando, no se preocupe, busque la didache. Yo tengo didache en mis enseñanzas, busque la secuencia de mis enseñanzas y usted no va a tener ningún problema en entender lo que estoy hablando. Ahora, cuando dice 7 reyes, la palabra rey no se refiere a una persona, porque ahí es donde a veces se puede cometer un error. Cuando en Daniel 7 dice que había 4 reyes, no se refería a 4 personas. El rey de Babilonia es un rey, pero Nabucodonosor es el rey de Babilonia. Nabodino fue rey de Babilonia. Belsasar fue rey de Babilonia. Lo mismo sucede con los persas. Ciro fue rey de Persia. Cambises fue rey de Persia. Darío fue rey de Persia. Lo mismo sucede con Grecia. En el caso de Alejandro Magno y otros, lo mismo sucede con Roma. Julio César es el rey de Roma. Augusto es el rey de Roma. Tiberio es el rey de Roma. Claudio es el rey de Roma. Nerón es el rey de Roma. Calígula y muchos más son reyes de Roma. Por ejemplo, uno con los papas, que es otra dinastía, uno puede decir Papa Pío XII, Juan 23, Pablo VI. Entonces, cuando dice un reino, no se refiere a una persona, sino a un reino, a un imperio, a una dinastía, a una posición que es representada por varias personas en la historia, pero que tienen el mismo cargo o sustentan el mismo título.
¿Ok? Juan dice que son 7 reyes y que 5 de ellos ya han caído. Note que Juan está en el tiempo de Roma y él mira hacia atrás, él mira a 5 reyes, a 5 grandes imperios anteriores a Roma, anteriores a Roma. O sea que él está en el imperio de Roma y él dice, 5 han caído, uno está en pie, el sexto, el séptimo viene, que se vuelve el octavo. Aleluya, mire pues, entonces usted tiene que poner mucha atención a esto. Él mira 5 imperios grandes caídos, uno es Roma, el otro aún no ha venido, es decir que ese cuerno blasfemo, el gobierno del anticristo, que debe salir de allí, o sea que cuando Roma caiga, aparece ese cuernito, ¿ok? Sabemos que durará 7 años, dicen algunos hermanos, pero nosotros sabemos que durará 3 años y medio, ¿ok? Leamos el versículo 11. La bestia que era y no es, la bestia que era y no es también el octavo. Fíjese pues. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Muchos no entienden estos pasajes, porque resulta que no entienden que al anticristo lo matan y surge en resurrección. O sea, noten, esto es muy importante que ustedes, mis amados hermanos que estudian conmigo, por favor se constituyan, hermano. 7 imperios, 5 ya caídos. El sexto está, pero no es, y tiene que acabarse. El sexto que estamos viviendo nosotros, el imperio romano, está escondido en la iglesia católica, está solapado. Ese tiene que caer para que salga el anticristo. Y el anticristo sale y lo matan, y en resurrección pelea con el cordero, porque él se va a creer el jefe. Al resucitar, él se va a creer el jefe, pero estamos hablando ya de pura película, hermano, porque entonces él puede pelear con Cristo porque va a estar resucitado. Ya entramos a la esfera octava, o sea, al reino octavo, en donde se está hablando de cosas ya fuera de esta esfera, hermano. ¡Wow! Yo no sé cuántos de ustedes realmente me logran entender, pero yo oro para que me entiendan. Vamos a terminar hoy con esto que voy a leer ahorita aquí. El séptimo es lo que se llama el reino dividido, que aparece en el sueño de la gran estatua de Nabucodonosor. El imperio romano llega a formar los 10 cuernos de la bestia o los 10 dedos de la estatua. Usted sabe que es una mezcla, que es reino dividido porque es de barro y de hierro. Entonces ahorita el reino ese es el que existe. Un reino de hierro y de barro. Hierro porque mata y de barro porque es bien frágil. Ok, la situación actual es el séptimo reino que proviene de Roma, que son los cuernos que le salieron a la cuarta bestia. Ahora, noten algo, por favor, porque aquí en el 17:13 dice, esos 10 reyes tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad al anticristo, a la bestia. Lo que yo quería llamar la atención, mi hermano, y que quiero que nos quede bien claro hoy, pero mañana lo vamos a remachar bien para entenderlo mejor. Lo que quería llegar es y llamarle la atención a ustedes de que Juan mira para atrás, el presente, y mira para adelante, el futuro. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Entonces, ¿cuál era el que estaba en los tiempos de Juan? En los tiempos de Juan estaba Roma, el imperio romano. Ahora, antes del imperio romano, Juan cuenta 5 imperios. 5. Él cuenta 5 imperios. Él dice 5 han caído. Ahora, vamos a verlo pues. Si vamos retrocediendo, vamos a encontrar esos 5 imperios. Antes de Roma estaba el imperio griego. Antes del imperio griego estaba el imperio persa. Antes del imperio persa estaba Babilonia. Y antes de Babilonia estaba Asiria. Y antes de Asiria estaba Egipto. Oiga eso. De manera que Egipto es la primera de las cabezas de la bestia, que representa una de las cabezas del dragón.
Ahora vamos a entender otra cosa, mire. Notemos que existen las 7 cabezas de la bestia y las 7 cabezas del dragón. Esto, hermano, por favor, ponga atención. Por eso es que dice esto es para los que tienen sabiduría, hermano. En la Biblia, el dragón tiene 7 cabezas. Oiga, el dragón tiene 7 cabezas. Solo que el dragón es la parte espiritual. El príncipe gobernador de las tinieblas, que luego tiene su expresión en la llamada civilización del imperio. Entonces, por favor, notemos cómo funcionan las cosas en la Biblia. En el lado espiritual hay un dragón que tiene 7 cabezas, porque el dragón controla la civilización humana y cada civilización, cada dinastía ha tenido una cabeza diabólica que le llaman civilización a la gente. ¿Me explico, verdad? Entonces, una de las pruebas que Daniel nos da bien clarita para entender lo que estoy hablando es que cuando Daniel ora y está en vigencia el imperio persa, la cabeza de ese imperio, que es un ángel de Persia, el ángel de Persia, no deja que la contestación de la oración le llegue a Daniel. Entonces, por favor, mi hermano, le estoy presentando la foto, las cabezas que tiene el dragón, y usted lo puede leer en el capítulo 12 de Apocalipsis. En Apocalipsis 12, leámoslo, hermano. Leamos en capítulo 12 de Apocalipsis para que usted vea que el rompecabezas hay que unirlo. Es un rompecabezas, hermano, y por eso es que hay tanta controversia, porque no saben unir el rompecabezas. Cada quien toma su propia interpretación en vez de buscar cómo unir el rompecabezas. Mire en el 12:3, Apocalipsis 12:3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas. Aquí estamos, hermano, entendiendo la revelación divina. 7 cabezas, ¿verdad? ¿Sí? Y Pablo dice que esos son los gobernadores de las tinieblas. Ok, como ya el tiempo se me fue, quizá mañana refresque un poquito de esto y lo va a entender mejor, pero como ya el tiempo se está yendo, quiero que usted se dé cuenta de algo, dése cuenta de esto. El apóstol Pablo le llama a lo que estamos hablando, a las cabezas del dragón, le llama los gobernadores de las tinieblas, y contra ellos es que tenemos lucha nosotros. Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. Pero ahora usted va a entender qué es Ramesés. ¿Por qué en Ramesés hay opresión del anticristo? Nosotros hemos sido librados aún de los sistemas diabólicos del mundo. Por eso es que nosotros no solo tenemos problemas de ser pecado haciendo pecados, sino que somos pecadores y tenemos problemas del ego, tenemos problemas del yo, tenemos problemas, pero tenemos problemas del mundo. Porque si nosotros no hemos salido del mundo, hermano, nosotros estamos bajo ese sistema y seguimos existiendo bajo ese sistema. Y yo creo que usted está viendo cuán horrible es este sistema. El sistema de Ramesés es un sistema anticristo. Hermano, cuando nosotros no estamos conscientes que Dios en Cristo nos sacó de este sistema, nosotros seguimos siendo mundanos. Nosotros seguimos siendo los que viven en Ramesés, seguimos haciéndole depósitos y almacenaje al diablo. Hermano, por favor, entendamos. Por eso es que cuando Pablo habla de que el pueblo de Israel era idólatra, porque se sentaban a comer y a beber y a jugar, y ellos, su centro no era Cristo, hermano. Nosotros tenemos que tener a Cristo como centro. Si Cristo es nuestro centro, nosotros estamos en una estación donde ya salimos de Ramesés y tenemos que estar bien conscientes de salir de Ramesés. Pero salir de Ramesés no es cambiar de manera de vestirse las mujeres. Eso lo tienen los hermanos legalistas. Ellos tienen esa clase de creer que el mundo es que la hermana se pinte un poquito. Creer que no, hermano, la Biblia dice que el
mundo es los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Hermano, entienda pues lo que es salirse del mundo, lo que es salir de Ramesés, es que no seamos mundanos, que no seamos idólatras, que nuestro centro sea Cristo, 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 aleluya, Cristo, Cristo, Cristo viene, pronto viene, Cristo viene, pronto viene, si viene mi buen Salvador, Cristo viene, pronto viene, Cristo viene, pronto viene, si viene mi buen Salvador. Pero no solo cantarlo, es vivirlo, es vivir a Cristo, solo en Cristo y solo viviendo a Cristo salimos de Ramesés. De lo contrario, estamos controlados por ese sistema diabólico. Mañana, si Dios quiere, vamos a tener otro mensaje más acerca de Ramesés para que quedemos bien claritos lo que es salir de Ramesés. Hermano, tenemos que salir de Ramesés. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo es enemigo de Dios. Amar el mundo es amar el dinero, amar el carro, amar a ser idólatras con los hijos. Amar el mundo, hermano, es amar este sistema que está bajo condenación y que está bajo las manos del diablo, el príncipe de este mundo. Que Dios nos libre, hermano. Líbranos, Dios mío, de este mundo, en el nombre de Jesús. Despídete, Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta el día viernes en la localidad. Despídete, mi hermano, despídete, 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 mi hermanito. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios.